Buenas tardes, mi grupo está conformado por Jessica Jaramillo Muñoz, Juan David Montoya y quien les habla, Yana Calderón. Nosotros les vamos a hablar sobre la Escherichia coli y su aplicación en el área de biotecnología. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la Escherichia coli, ya que se caracteriza por poseer bacilos gram negativos, no es purulente, producción de indol a partir del triptófano. Es uno de los organismos más usados para manipulaciones genéticas y para la producción industrial de proteínas de interés terapéutico o comercial. Es común que Escherichia coli produzca las proteínas recombinantes en niveles del 10 al 30% de la proteína total. Además, debido a su larga historia como sistema modelo, la genética de Escherichia coli está totalmente caracterizada y su cromosoma se ha manipulado para facilitar la clonación y la expresión génica. Siguiente. Bueno, entonces en la parte del genoma, la carta genética completa de la bacteria más estudiada y utilizada del mundo ya está descifrada a los 75 años de su descubrimiento. Científicos de Estados Unidos y México publican hoy en la revista Science la secuencia completa del genoma de la Escherichia coli, que suma 4.403 genes con un total de 4.639.221 pares de bases de ADN. Se desconoce la función de un tercio de estos genes. La representación del genoma ocupa un desplegable de 12 páginas en la revista. El informe representa la totalidad de los genes del organismo y el establecimiento, cuando es posible, de su función. La E. coli es la causa más común de intoxicaciones alimentarias. Es también el organismo unicelular más conocido de la biología moderna y se considera también un modelo para el genoma humano en el proyecto Genoma. Esta bacteria generalmente vive en el intestino grueso de los animales, incluido el hombre. La E. coli fue aislada por primera vez en 1922 de un paciente que había sufrido difteria y se convirtió en importante como organismo objeto de experimentos en 1945, cuando fue utilizada para descubrir la transferencia genética espontánea que permite reproducirse a las bacterias. Como resultado de la investigación, esta cepa denominada K12 fue adoptada para trabajos básicos en bioquímica, genética y fisiología. Y ya en los últimos años se ha utilizado como fábrica de productos de biotecnología para producir insulina humana y otros fármacos tras su manipulación por ingeniería genética. Los datos de los genes llevan varios meses accesibles por Internet, pero hasta ahora no se había establecido con detalle su secuencia para la publicación. Con la E. coli ya son 7 los genomas completos de microorganismos secuenciados y esta es la mayor bacteria de las secuencias. Eh, la investigación ha sido liderada por Frederick Wagner de la Universidad de Wisconsin-Madison. En su trabajo, los investigadores detallan las similitudes entre los genes de la E. coli y los de otros organismos, información esencial para comprender la evolución de esta y otras bacterias y para averiguar qué genes son los mínimos indispensables para crear vida. Bueno, entonces nosotros vamos a presentar dos artículos para revisar de qué manera se aplica esta bacteria pues, en la biotecnología. Entonces, el primero es un nuevo estudio que aclara el rompecabezas vital de la bacteria. Entonces, un equipo de 18 científicos del Instituto Craig Venter, la Universidad de Virginia y el Instituto de Investigación Biomédica han presentado el primer mapa de las interacciones clave entre las piezas moleculares de la bacteria Escherichia coli, que permite entender cómo funciona su maquinaria vital más íntima. Bueno, el estudio fue publicado en Nature Biotechnology y que permite empezar a comprender cómo trabaja íntimamente la bacteria. Revela cerca del 25% de las aproximadamente 10.000 interacciones clave estimadas que se dan en E. coli y cubre aproximadamente el 70% de su
proteoma, o sea, que la colección de proteínas. Coli, como ya lo había dicho, pues es la bacteria más usada en biotecnología blanca, es decir, para producir grandes cantidades de material químico como la artemisina para tratar la malaria o la insulina para la diabetes. De la E. coli se conoce extensivamente la genómica, hay decenas de cepas secuenciadas, desde algunas patológicas a otras que no lo son, y la proteonómica de complejos. Además, es el organismo modelo donde se han hecho más estudios de metabolómica, que quiere decir el mapa de los ciclos metabólicos. La información obtenida de estos estudios ómicos a gran escala ha permitido obtener el listado de los elementos moleculares de coli que intervienen en su funcionamiento, pero para tener el plano total del ser vivo de cómo trabaja y funciona, debía encargarse el interactoma, es decir, las interacciones moleculares entre todos los elementos descritos y en concreto entre proteínas. Entonces, el bioinformático Pratik Aloy es lo que ha hecho, uno de los autores pues, del trabajo. El mapa presentado nos permite ver la bacteria íntimamente y diseñar, por ejemplo, antibióticos para romper interacciones entre proteínas o desmantelar partes de su maquinaria molecular o simplemente entender cómo funciona en toda su complejidad. Este trabajo pues les ayudó mucho a comprender cómo funcionan las redes que constituyen y regulan las funciones vitales del alcohol. Y ya pues la última parte del trabajo ha sido confirmar lo que ya se sospechaba. Explicaba pues un autor, como que la bacteria coli es un buen organismo modelo y las conclusiones son extrapolables a muchas otras bacterias. El estudio además incluye una comparativa con los proteomas de 20 bacterias, muchas de las cuales causantes de patologías severas, como las producidas por Helicobacter pylori, Vibrio cholera, Haemophilus influenza de Neisseria meningitis y Yersinia pestis. Entonces, el investigador de este instituto, quien mantiene diversos proyectos, él concluyó que aportaban pues la información útil para usos biotecnológicos para entender patología y para pues diseñar drogas. Ahora vamos a hablar de otro artículo que es producción de proteínas recombinantes en Escherichia coli. La producción de proteínas recombinantes es una de las aportaciones más importantes de la biotecnología moderna. La primera proteína recombinante aprobada para su uso en humanos fue la insulina humana producida en Escherichia coli por una empresa. Desde entonces, la tecnología de producción ha tenido un avance importante debido a su impacto económico y en el sector de la salud humana. Se abordará en general los aspectos de diseño del vector, la cepa, el cultivo y la proliferación de la proteína recombinante. La importancia económica de la proteína recombinante de un uso terapéutico es innegable, ya que pues, las 10 proteínas recombinantes de mayor venta durante el 2009 sumaron un total de 5.000 millones de dólares en ventas, lo que representa casi la mitad de las reservas internacionales de México al 15 de septiembre del 2010. Se encontraba unas ventajas que fueron facilitar el manejo, disponibilidad de vectores, crecimiento en fuentes de carbono económicas, acumulación rápida de biomas, escalamiento sencillo, fermentaciones de alta densidad celular. Siguiente. Ventajas que tiene E. coli frente a la producción de proteínas recombinantes.
Pues muchas de las proteínas recombinantes terapéuticas requieren modificaciones post-transduccionales que no pueden ser llevadas a cabo por cepas bacterianas silvestres, por lo que son preferiblemente producidas por células eucariotas superiores. A pesar de ello, la bacteria coli sigue siendo una plataforma ampliamente usada para la producción de proteínas recombinantes, ya que presenta una serie de ventajas importantes. Su genoma es conocido desde hace varios años, lo que amplía eh, consideradamente las posibilidades de su manipulación genética. Existe una gran cantidad de conocimiento acumulado sobre su fisiología y metabolismo. Se tiene varios vectores bien establecidos para la producción de proteínas recombinantes. Puede crecer rápido en medios muy simples con altos niveles de producción de proteínas recombinantes. Siguiente. Acá se encuentran los principales pasos involucrados en la producción de proteínas recombinantes. Una visión global de los aspectos involucrados en la producción de proteínas recombinantes por bacterias. En este artículo se hablan el diseño del vector que lleva a cabo el número de copias, promotor, la presión de selección. La selección de la cepa productora se lleva a cabo a los altos niveles de producción, buen desempeño en el proceso, modificada para facilitar la purificación. También los cultivos bacterianos, que se encuentra el diseño óptimo del medio, alta densidad celular, estrategias de operación y también, como por último, la purificación, que se lleva a cabo por la ruptura celular, separación de proteínas bacterianas y la eliminación de endotoxinas. Siguiente. Bueno, los vectores de expresión. La información genética de la proteína a producir usualmente se inserta en un vector plásmido de expresión. El tamaño del plásmido es variable. En general, pues, se prefiere plásmidos de alto número de copias, por encima de 500 copias por célula. La cantidad de este producida será mayor cuanto mayor sea el número de copias. El empleo de plásmidos con alto número de copias también induce una alta carga metabólica para la célula. Acá se encuentra una estructura general de un vector de expresión bacteriano. Como ejemplo, se muestra el promotor híbrido, TAC. El regulador, que es la R, ejerce su efecto sobre el promotor, que es el P, cuya secuencia es -10 y -35. Están separadas por un espaciador de 17 bases. La flecha indica la dirección de la transcripción, el sitio de unión a ribosoma, que es el CUR. Consiste en la secuencia Shine-Valgarno, que es el SD, seguida de un espaciador rico en A más T, cuya longitud óptima es de 8 bases, que preceden al gen heterólogo. La secuencia de término de la transcripción, que es el TT, es necesaria para estabilizar el ARN mensajero. La resistencia a antibiótico, que es la ampicilina, facilita la selección de células transformadas o representa el origen de replicación del vector. Siguiente.
Bueno, existen varios promotores que han sido usados en experimentos de laboratorio, muchos los cuales son poco prácticos para la producción industrial de PR. La tabla muestra algunos ejemplos de los promotores más comunes. Un problema encontrado con varios de estos promotores es la expresión basal. Idealmente, el promotor a usar debería ser completamente regulable, muy fuerte, con una expresión basal mínima, a la vez que permitiera diferentes grados de inducción, preferentemente mediante un cambio de las condiciones de cultivo para minimizar efectos tóxicos y maximizar la formación de PR. Mientras que los promotores TALC y TRP se han usado para experimentos de laboratorio durante mucho tiempo, el promotor LAC requiere la adición de un inductor que no es metabolizado y que es altamente tóxico. Esto representa una gran desventaja para procesos industriales, ya que se debe garantizar que dicho inductor sea completamente eliminado del producto y además no debe ser enviado a aguas residuales municipales. En el caso del promotor TRP, al igual que el promotor PHOA, la producción ocurre cuando se agota un nutriente. Esto dificulta el control de la fisiología bacteriana y determina el momento preciso de la inducción. También impone una restricción en la formación de los medios de cultivo. Un promotor más atractivo para aplicaciones industriales es el promotor PL, PR del fago-Lambat. Este promotor está regulado por la proteína CI857 que impide efectualmente la transcripción de los genes bajo control de PL-PR a temperatura por debajo de los 37 grados centígrados. Siguiente. Bueno, acá la selección de la cepa de producción consiste en selección de la cepa adecuada. Debe considerarse aspectos cinéticos, el genotipo y el fenotipo de las cepas. En general se busca cepas con baja tasa de mutación o de inserción de secuencias provenientes del plásmido. Las cepas derivadas al E. coli K12 y la E. coli B son las más empleadas. Los avances en el conocimiento de la fisiología en la E. coli y en el desarrollo de herramientas moleculares han permitido la obtención de cepas diseñadas especialmente para la producción de proteínas recombinantes. Siguiente. Bueno, cultivo bacteriano. Primero pues tenemos que recordar que es un bioreactor y pues es un recipiente o un sistema que mantiene un ambiente biológico activo que hace pues que la producción de biomasa sea más, como pues la producción de PR. Estos bioreactores pues se llevan a cabo en un proceso químico que involucra un organismo o sustancias bioquímicas para pues como ya habíamos dicho su desarrollo de más biomasa. Bueno, para pues maximizar la producción de proteína recombinante, se prefiere alcanzar altas densidades celulares en el bioreactor. Pues el bioreactor de escala de laboratorio solamente puede alcanzar rutinariamente densidades mayores a los 100 gramos sobre litro de biomasa pues empleada en las condiciones del cultivo adecuado. Pues se ha acumulado una considerable experiencia en el cultivo de E. coli, lo que ha permitido pues mejorar notoriamente las producciones de los cultivos y de las proteínas recombinantes. Siguiente.
pues el medio del cultivo debe estar balanceado para la producción de biomasa y de proteína recombinante. Para ello debe tomarse en cuenta la composición de biomasa. Los principales componentes que incluyen la fuente son de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y potasio, y magnesio. Es necesario también incluir otros factores enzimáticos. Pues los factores de crecimiento como la tiamina son necesarios para un adecuado crecimiento de estos. Y aunque los cultivos en matraz agitado se agreguen mono y difosfato al potasio para formar un amortiguador de pH en estos cultivos. Eh, pues la cantidad de amonio debe ser limitante para los cultivos de alta densidad celular. Si se agregan en su totalidad al inicio del cultivo, sin embargo, el pH puede controlarse con hidróxido de amonio para que tenga un pH neutro. Siguiente. Pues la transferencia de oxígeno al bioreactor, pues los cultivos de coli para la producción de proteína recombinante son llevados a cabo bajo condiciones aerobias. De esta manera se obtiene mayor rendimiento de la biomasa y producción, debido a que la generación de energía es mayor bajo condiciones anaerobias. Además, bajo condiciones anaerobias, la glucosa o fuente de carbono es oxidada solo parcialmente por E. coli, ya cuando hay pues ausencia de oxígeno, que conlleva la acumulación de subproductos fermentadores, ácido mixta. Pues la velocidad de transferencia de oxígeno al bioreactor es una función de muchas variables de operación del bioreactor, como la velocidad de agitación, potencia volumétrica suministrada, constante pues, de transferencia de masa. También puede ser con la temperatura, presión, composición del gas y pues entrada del bioreactor, entre otros. Siguiente. Método de operación sobre flujo metabólico. Pues como se mencionó anteriormente, pues la producción de estos en bajas condiciones aerobias es un problema constante en los cultivos de coli. Se puede producir acetato, que es considerable ya que presenta un derroche de esqueletos de carbono y afecta al pH y el gradiente de protones transmembranales. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en la figura, pues como se muestra la disminución en el contenido plasmático de células cuando se agrega acetato. La producción de acetato en bajas condiciones aerobias se atribuye a un desbalance entre los flujos de carbono provenientes de la glucosa. Siguiente. Y pues ya la purificación de las proteínas recombinantes, pues E. coli puede seguir varias variantes dependiendo de la localización de las proteínas, la cual también proporciona ciertas ventajas según cada caso, como puede verse, como puede verse. Si la, si la proteína recombinante pues, fuese acumulada en el citoplasma, el primer paso es la ruptura celular, la cual se puede llevar a cabo empleada en medios mecánicos o químicos. Y ya. Muchas gracias.